Bueno, Yo estaba grandecita ya cuando nos mudamos de la casita esa, que era donde mi papá trabajaba, con esa gente. Ya nos habían entregado la casa y nos fuimos. Era bastante alto, no había agua, no había luz, tenía 2 cuartos de dormitorio. Éramos ya como, yo era hacia los número 5, éramos con 7 ya de familia que vivíamos allí. Y en verdad que había una cisterna. Esa cisterna cuando llovía se llenaba de agua y eso pues se usaba para cocinar y para algunas cosas. Pero para tomar teníamos que ir a buscar al río. Y bueno, eso fue terrible. Para mí fue una cosa bien horrible. Teníamos que echarnos esos ratones de agua arriba. buscar, Y me río, y me buscar río. leña, ¿Saben buscábamos por qué? leña. Había que buscar leña para cocinar, porque se cocinaba con Con leña. leña. Entonces teníamos el fogón, porque la casa tenía 2 cuartos, sala, Sí, comedor y una cocina y un cocinita que no fogón. era muy grande, pero Sí, ahí era mi buena. mamá Ajá. cocinaba, hacía unos sorullos. ¿Te acuerdas de los El sorullos aquellos desayuno. que hacía mi Sí. mamá tan ricos que eran y después freía bacalao y nos daba? Entonces, Papi venía de trabajar y se iba. Y él era el que sembraba mata, sembraba tenía una parcela, eran guineo, tres cuerdas muchas de cosas. tierra que tenía mi papá y él ahí tenía sembrado todo. Entonces cogíamos Harina de y maíz, había un molino. molino que papi tenía. Y entonces era una vara bien larga que él ponía así en el mitad de la sala y dos piedras grandes de molino, que le decían molino. Y ahí él cogíamos Una el sábana maíz, grande, una él sábana que grande tenía así. maíz, ahí cogíamos el maíz y él lo esgranábamos, se nos llenaban las manos, ¿te acuerdas que nos llenaban Poa. nos hacían unas empoas de tanto esgranar maíz? Mi papá cogía, papi cogía y lo molía ahí, yo no sé cómo le daba vueltas y vueltas hasta que, y Se era llenaba los sacos de unos sacos ahí, se los llevaba de orégano, y los vendía. No, la harina de maíz que él hacía ahí la vendía. y Él la vendía. orégano Entonces, cuando también. pasaba la cosecha del maíz, entonces estaban los gandules, que nosotros nos amanecíamos granando Granando gandules gandules. para que él los Pero llevara aquella vida, a pesar de que era una vida tan pobre, pero yo me sentía feliz, fíjate, a pesar de todo. no era pobre, era un poquito fuerte, pero tan pobre no, porque comíamos bien y Sí, jugábamos, nos pero no es sentíamos como la vida de libres. ahora, que los muchachos tienen tus cosas, sino que en aquel tiempo Y nosotros... déjeme, ya que estamos en eso, pues yo tengo una anécdota de que yo a mí nunca, yo no nací para eso, no nací. Entonces fuimos al río, éramos Mary, Iri y yo. Yo era la mayorcita, ¿ves? Y fuimos al río, creamos un sitio que sacaban uno el agua, que no era agua de esa que Un corría, era un pozo, pozo que había un había. pozo. Llenamos ese latón de agua y se lo echamos a Iri. Iri lo llevó ahí lo llevaba hasta un sitio, de ahí lo llevaba Mary hasta el otro y yo lo llevaba hasta el otro, cada cual más o menos Hasta llegar a la casa. midiendo la misma distancia. Pero cuando llegamos a la mitad, ellos que se quitaron el latón y me lo echaron a mí. Era la misma mitad, era grande. Y cuando yo me eché ese latón de agua en la cabeza, sentí que la cabeza se me hundió. Me dio una clase de coraje y yo no nací para esto. Coge el latón y le dio contra el suelo. Me rompió el latón. Y llegó medio, le quedó un punto de agua y llegó medio a casa. Cuando llegamos allí, no es como ahora, carapilla para aquí, no. La botaste, lo rompió el latón, ella camilla, yo no podía, pues te largas ahora a buscar el latón de agua, 3 horitas. Tuve que coger el perejillo, llenar ese latón de agua, echármelo en la cabeza, pelar así, subir esa loma hasta casa mismo con ese latón de agua, que cuando me lo quitaron yo dije, ay Dios mío, Señor, sálvame, porque esto está caótico. No nací para esto, yo no nací para esto. Pero había nacido ahí, ahí Tenías que estaba, y conformarte, ahí pues, estaba. mía, pero es que la vida es Entonces así. también pues buscábamos las leñas, y había, papi sembraba muchas, ¿Tú muchas te acuerdas, cositas Lucy, ahí. que había un pozo? Yo no sé si tú te acuerdas que había un pozo en la finca de de don Lorenzo, que era, ahí tomaban agua las vacas, y nosotros cogíamos y nos íbamos ahí, llenábamos el latón, llenábamos el latón de agua donde tomaban las vacas y lo No, llevábamos a casa. pero oye esto, mejor lo hacía Daisy. Nosotros íbamos a esa loma, ¿verdad? Y pues lo que había eran las vacas, eso eran las vacas. Pues venían esas vacas que estaban recién paridas y venían Ay, por la de casa. Llegaba Daisy, buscaba una lata
Le daba la vuelta a la vaca. Cogíamos, no. Adoñaba la vaca. Vente, Mary, para que me entretenga la vaca. Entonces ella cogía las cáscaras de los guineos cuando los montaba, pues ella los guardaba y ahí le íbamos y le dábamos a las vacas y las vacas comiendo guineos y ella ordeñando la vaca. Y tomábamos café con leche. Ah, María, qué bueno era. Maragüez tiene algo que nos atraía, algo bonito, algo que nos sentíamos felices. Bonito. Tú salías afuera, cogías como un aire limpio, Maragüez. y eso se olía, ese olor, esa como que nos llamaba. Yo digo que Y Maragüez. todo el mundo nos conocíamos, me acuerdo, mami, hay barrio en aquellos como- tiempos, mami cocinaba. El primer platito de comida que bajaba era el de doña Juana, que vivía allá al lado. Ah, sí, de la vecina. Le de la mandaba a la vecina, ella misma se lo traía a veces. Y entonces la vecina le tenía ya el platito de comida a ella para que se lo llevara para la casa. Así era como se compartían. Mi madre era una mujer humilde, bien humilde. Era una madre que se ocupaba de Inteligente, nosotros. tenían Sí, inteligencia. a pesar, ella no fue a la escuela por ciertas razones que también te las digo luego. Pero ella sabía escribir su nombre muy bonito, pero nos cuidaba. Nosotros no podíamos ir, después que ya estábamos grandecitas, salíamos de la escuela o que estuviéramos en la escuela, no podíamos ir a ningún sitio si no íbamos con alguien al lado. Teníamos que ir con alguien al lado. Y Dios libre que se atreviera a ponernos una mano encima o ofendernos. Papi no. Papi era diferente. Papi era un hombre calladito. Papi trabajaba, llevaba la compra a casa. Y se iba y trabajaba en la finca. Pero no era cariñoso. Era no la finca, él cariñoso. se iba a la finca, trabajaba y vendía todo eso, venía. Se levantaba a las 5 de la mañana. Nunca. Para ir a la cantera a moler, a sacar piedra con un marrón. Ese era mi papá. Con un marrón él tenía que sacar esa piedra para que cuando iban a hacer la cajetera allá en Maragüey. Y él madrugaba y se iba todos los días. A pesar de que no era Pero una persona- nunca yo supe lo que fue que mi papá dijera, te quiero, hija. Ni un beso. Te lo Nunca. quiero. Yo de nunca echarnos los supe lo que brazos. fue mi padre. Nunca fue padre de echarnos los brazos dando besos, pero fue un padre responsable siempre, Sí, pero de darnos que comer. Y bien respetuoso, nunca Y nos respetuoso con nosotros. Sí nos daba a respetar también. Pero como mi madre, yo creo que son pocas las madres hoy en día que son como... Criar 10 muchachos en y aquel eso tiempo. sí, 2 veces nada más nos decía las cosas. Luz, vete a fregar. Y decía, Mary, frégame tú. Me decía, ¿quién yo? Ya, que Te tú toca a eres, ti. te toca a ti. Te toca a ti. Iri, venga acá, Iri. Iri, mira, Mary, le dije que fregara, ¿verdad? Me tocaba a mi novio, pero no me siento bien. Y Mary no quiere fregar. Frégame tú, No le pero hable, no le hable. no le hables a ella, no le hables. Iri, pues, como yo era la más Sí, grande. pero la yo, fregaba. para que me hablaran, para que no se enojaran conmigo, yo iba y fregaba, echa la boba, fregaba los trastes. Y me acuerdo que después mami compró una estufa de esa de gas, allá en la loma. Y esa estufa, eso soltaba una de humo. Era peor que la ley. Y teníamos un radio, óyeme eso, teníamos un solo radio, entonces que el radio era así de grande ese radio. Y la batería que batería, usábamos era de carro, era La una batería de batería era carro que grande, usábamos una nosotros. batería. Esa batería era para ver el derecho de nacer. Ahí los vecinos venían a la hora esa de ver el derecho de nacer, se sentaba todo el mundo allí a llorar y llora, la gente llora y mira lo que le hicieron La a ese novela, pobre la nene, novela, viendo la novela. Y cuando se acababa la novela, todo el mundo tenía que irse porque el radio se apagaba enseguida. Yo no había batería para No se podía gastar mucha batería tampoco porque era cara la batería en aquel tiempo. ¿Y qué ustedes comían allá arriba en la loma? Comíamos bueno. Mi Mami, mamá dile. siempre hacía una olla me acuerdo como ahora, de jamón, una olla de sopa de jamón y le echaba papas y le quedaban bien buenas. Después hacía ajo blanco y habichuela guisa. Somón de pollo. No, hacía el ajo blanco y habichuela guisa. Entonces nos servía un platito de sopa y un poquito de ajo y habichuela. Con eso nosotros comíamos. ¿Y Y tenían animales en la casa? habían Habían gallinas, había De cerdo, habían cerdo. cerdo, papi, que una vez papi va a la plaza y compra una puerca bien grande del hocico largo. Llega bien contento a casa con esa puerca. Y mami le dice, oye Adrián, para mí que esa puerca está enferma. Ave María Paula, que tú siempre estás con tus cosas. Sí, porque te la vendieron demasiado barata, 5 pesos esa puerca.
Eso está. Al otro día amaneció la puerta muerta. Yo me acuerdo de eso, fíjate. Y le digo, tú ves, Adrián, yo te decía que la puerta estaba enferma. Ah, mira, y habían también unos montes, a la parte de arriba sí había unos montes bien altos. El Entonces, quemado, nosotros- ¿te acuerdas? Nosotros nos llevaban, nos íbamos Sergio, A buscar las vacas. Raúl Sergio. y yo. No, es que a buscar vacas. Sí, A Sergio. tirarnos los tigüeros aquellos. Ah, Nos sí. montaban un tigüero ahí arriba, bien arriba. Y por ahí nos tiraban, esos tigüeros venían aquí. Un día y nos quedaban, nos encontramos con los tocones. Un día Raúl se llevó un tocón y dice que se lo infectó porque no se lo enseñó a mami, porque no se atrevía, porque mami y dice que vuelve otra vez y se tira en el tigüero ese y cuando deja el tocón enredado que Pero cómo gozábamos. Ah, pero eso era bien bueno en aquel tiempo, nosotros Y éramos... siendo 10, ¿cómo se llevaban? ¿Los qué? Siendo 10 Nos muchachos, llevábamos ¿cómo se bien, llevaban? nos llevábamos bien. Sí, nos llevábamos bien. Una vez Luz María y Celio y ¿cuál era el otro? Ah, que- no, eso era Raúl, Sergio y yo. Ah, ok, Era, ok. no podíamos estar en la calle hasta En la- en la en calle la- no, en el monte, porque vivíamos en un campo. Por no poder estar fuera de la casa después de cierta De la- hora. ajá. De cierta hora tenemos que estar todos dentro de la casa. Y nosotros estábamos jugando fuera, bien bueno, bien chévere la cosa ahí. Y cabrón, por aquí, y entren que es hora de entrar. Y pues seguimos, entren, estoy diciendo que es hora de entrar. Y seguíamos nosotros. Entonces, ya lo último, pues entró Raúl. Y tenían una varilla esa que se sacaba la jama así. Esa varilla tenía crocón y Tenía después ahí, patita, tenía patita. le metieron como 50 varillas para el diablo. Estaba el grito botado y ajodillado ahí. El grito botado y